ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Hoy tenemos panel femenino. ¿Qué se siente, Aldo? Nada. Ni siquiera emoción, felicidad. No, yo no hago distingo, son panelistas, ¿no? A mí no me interesa que sean entretenidas, no que sean hombres o mujeres. Y afortunadamente tenemos un panel muy entretenido. Muy bien. Eso está bien. ¿Y te contaron que íbamos a cambiar la pauta? Sí, no sé si sabía, íbamos a hablar de puros temas femeninos. Ana Lu, espero que los panelistas lleguen con el afán de cambiar la pauta. Y que nos pongan tema y que vengan con y que Siempre, vengan enojados y que vengan todo aquello. Bueno, yo Quiero decir que puedo aportar a eso. A venir enojada. Sí. Cancerbero se puede escribir con C o con S, te lo digo al tiro. Y se relaciona a un perro monstruoso de la mitología griega que guardaba las puertas del inframundo. Ah, sí. A una persona que vigila con severidad. En Hércules es terrible ese mono. Perdón, Sí, es porque que esa es un mi perro con tres referencia. cabezas, Niña ¿no? Disney Sí. de los 90, es mi referencia, lo siento. Exactamente. Sí. Cancerbero es un término además futbolero que se utiliza muchísimo en el fútbol. O para el portero o para un defensa rústico. ¿Ya? ¿Ya? Que aleja a los delanteros a punta de golpes y amenazas y esas cosas. Violencia. Entonces se dice cancerbero. Ok. ¿Y? Un célebre cancerbero de italiano que se llamaba Costa Curta. Entonces era mucha R junta y era bueno. Cancerbero es el plan. Mira, Ana Luz, date vuelta. Esta es una transmisión oficial de gobierno que está marcada por Cancerbero con C y que habla del traslado de reos. No hemos podido terminar con Francesca Parodi. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son todavía? Pero que se están yendo desde... Chilevisión habla de unos 295 reos de alta peligrosidad. Algunos medios decían 100 también. Yo Vimos las decía redes, 91 y esas sí, cosas. 100, sí. El tema es que recupera esto que estuvo en la campaña de José Antonio Kast muy presente y que ha tenido un par de detalles que me han llamado la atención. Uno, Ana Luz, si ves allá arriba, en el otro monitor, el del otro lado, en el ángulo superior izquierdo, están los reos al estilo Bukele, Sí. ¿ya? Pero con ropa. No se ven los tatuajes. Es que hace mucho frío, pues pida cómo lo pueden pelotar. Por eso me parece bien que al menos estén con ropa, ¿no? Pero es que no es No el impacto de Bukele. Es como Bukele Temu, ¿ya? Sí. No, y también los tenían Bukele los tenía con unos enteritos de, ¿cómo se llaman? Como blancos también. Overol. Un overol, eso. En eso estamos, entonces. Lo que significa que el gobierno... Bueno, hay varios ministros. Está el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, y le avisaron al ministro Alvarado, Francesca. Qué bueno. Y por lo tanto, Lo llamaban por teléfono. Lo llamaban por teléfono. Creo que va. Mandaban Creo un que- WhatsApp. Creo que va hasta el momento. Y por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que el gobierno trata de recuperar de manera muy enfática la agenda de seguridad. De manera muy potente, dices tú. Exactamente. Ahora sí podemos presentar a nuestros panelistas o quieres seguir con ese tema. Primero, me tinca que nuestros panelistas, las tres mujeres, como tú subrayas, no se conocen entre sí. No, yo había estado. Sí. Con la alcaldesa había Nosotras estado. también con la nos alcaldesa. conocemos. También, sí. Entonces, son Nosotras ustedes dos no Ya, nos muy bien. conocíamos. Preséntala entonces para que Ahora nos sí, conozcan. para que se conozcan. El nexo entre las dos, entonces, Karina Delfino, Así es. alcaldesa de Quinta Normal, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Francesca Parodi, magíster en Comunicación Política y miembro de la Comisión Política de Evópoli. Francesca, bienvenida. Muchas gracias. Y Ana Luz Durán, doctora en Derecho y Ciencia Política, directora ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Universidad San Sebastián y consejera del Consejo Nacional de Educación. Ana Luz, bienvenida. Muy buenos días. Vamos a seguir con el plan Cancerbero con C. No sé, no hay tanto que decir con respecto a esto, porque es una promesa de campaña, es una cárcel de alta seguridad. La gente de Talca está más indignada porque... Ese es un En punto. Talca. Pero es que como se va a enojar cualquier Esto- región esto comuna clásico. a la que le lleven una suerte de cárcel de alta seguridad al estilo Bukele, digamos. O sea, yo creo que más allá, obviamente, del despliegue, que entiendo que pasa por algo más comunicacional, entiendo que un traslado de reos tiende a ser algo peligroso desde el punto de vista de eventualmente tener fuga. A mí me preocupa porque de repente salen 200, 600, 100, no sabemos cuánto hay. Entonces, lo importante es que todos los que salgan lleguen, eso es lo primero. Pero siento ahí también una torpeza por parte del gobierno en el momento comunicacional de esto. O sea, ayer el gobierno
Y creo que es un problema, y que lo podemos estar en la pauta también, el hecho de lo que pasó también con el ministro Alvarado, de que de alguna manera no celebran los goles. Y hay jerga futbolística Paldo. Ayer el gobierno aprobó los 3 vetos en el Senado con una mayoría amplia, y de alguna manera hoy día copa la agenda con otro tema que de alguna manera viene un poquito a tapar, porque esto se podría hacer efectivamente sin todo el despliegue mediático. No conozco las razones de fondo por qué lo están trasladando, supongo que es por temas de hacinamiento, seguridad, y me parece bien, pero no se da el tiempo para poder explicar, en este caso, los goles que de alguna manera hace. Y esto, y por otra razón también, creo que los vetos tampoco se entendieron muy bien en el fondo para qué lo que eran. Particularmente el de las pymes de 30 días. Entonces, siento que de alguna manera, en un ímpetu, que me parece correcto, el hecho de querer hacer cosas, no da el tiempo de poder hacer las explicaciones y las bajadas correspondientes. Y ahí creo que, y esto no se trata de que si hay un vocero o otro vocero, o si el vocero es ministro de Interior o no es ministro de Interior, creo que no hay una estructura comunicacional que me parece un poco más grave, desde el punto de vista de más que quién canta los goles, es que alguien los cante. Y ahí yo creo que tanto lo que pasó ayer, que creo que es un gol del gobierno, efectivamente, los 3 vetos supresivos, el hecho de que de alguna manera no estemos hablando de eso y hoy día estemos hablando de que nadie sabe muy bien cuántos reos están trasladando, que a priori debería ser una buena noticia. No conozco el fondo porque esto efectivamente no se divulgó, se hizo nomás. Pero creo que ese afán de hacer cosas muchas veces tapa los propios hitos. Y eso creo que me parece un problema comunicacional potente del gobierno, más allá de si el ministro Alvarado lo habían llamado o no lo habían llamado. Karina Delfino. Sí. Bueno, lo que yo creo es que, a propósito de lo que estaba hablando Francesca, creo que es importante que se ponga el foco en lo que está enviando el gobierno al Tribunal Constitucional. A propósito de esta diferencia que hay entre el ministro Alvarado y el ministro Quiroz. Porque esto surge desde un contexto de la emergencia de los servicios básicos que no se les cobren a las personas, en realidad a los chilenos y chilenas, la reposición. Y además que se puedan reponer en 24 y 48 horas. Entonces el propio ministro Alvarado, esto obviamente los trascendidos, dice, bueno, esto es bastante impopular, entonces no vetemos, digamos, sino que más bien dejémoslo ahí, en lo que se entiende, digamos, de esta diferencia. Y bueno, y se decide finalmente recurrir al Tribunal Constitucional sin su firma y con la firma del presidente de la República y los ministros de Estado, que es lo que se ha llevado a la agenda al menos esta mañana. Y quiero poner el foco, yo creo que es lo importante, porque hay tantas personas que lo han pasado mal. Ustedes saben muy bien la angustia que se genera cuando se cortan los servicios básicos. Entonces, que finalmente el gobierno decida recurrir al Tribunal Constitucional cuando ya tenía en realidad esta decisión tomada. Creo que era mejor poder llevar esta discusión, ya sea en este caso vía veto, pero al Congreso. Y se decide mediante el Tribunal Constitucional. Hoy día algunos análisis de algunas personas que entienden más bien de derecho decían, bueno, lo más probable es que se caiga en el Tribunal Constitucional porque a lo que está apelando el gobierno es que esta norma no tenía mucha relación, digamos, con la discusión de la mega reforma. Sin embargo, hay muchas cosas de la mega reforma que no tenían relación entre sí, entonces era más bien una reforma que contenía varios temas, entonces ¿por qué no este? Y yo quería poner el foco allí finalmente, porque creo que la tramitación de esta mega reforma pasó bien rápido por la Cámara de Diputados, se generó más discusión en el Senado, en particular nosotros estuvimos en una que afectaba a los municipios y sus compensaciones, que nosotros lamentamos harto que se haya aprobado como se aprobó. Finalmente, pero sin embargo sabemos que el gobierno, yo creo que al momento de tener los votos hace como, está en mi análisis, pero hace como si el Senado y la Cámara de Diputados fuera una suerte de buzón, más allá de poder hablar los temas de fondo y ver cómo también generar amplias mayorías con una reforma tan importante que va a cambiar las reglas fiscales en Chile. Entonces, a mí me hubiese gustado mucho más que esto hubiese sido dialogando, que se hubiesen generado mayorías más amplias, entendiendo que cada uno tiene sus propias posturas políticas. Y hoy día yo creo que esto ya como que cierra, digamos, el círculo con una disputa o una tensión, digamos, entre dos ministros que son, por cierto, muy importantes del gobierno.
Yo quería poner un punto más bien desde la agenda como política del gobierno, como más macro, en el sentido, y comparto lo que has planteado tú respecto al copamiento de la agenda. Efectivamente, el gobierno partió tratando de, podríamos decir, intentar como posicionarse, subir en las encuestas, llegar como a un terreno en que como que o uno empieza a subir o empieza a decaer. Y yo creo que este copamiento de la agenda tiene mucho que ver con eso, con que si se va moviendo, porque aunque siempre se dice no se gobierna con las encuestas, uno siempre va viendo cómo va el movimiento y cuál es la percepción que tiene la gente. Entonces, creo que esto tiene mucho que ver con tratar de ir posicionando, mejorando la percepción ciudadana respecto al gobierno. Y creo que hay también como un error táctico en eso. A mí esto de las imágenes de la cárcel, a mí igual me pone un poco nerviosa. Yo no sé qué es lo que le pasa a la gente, pero... Las imágenes del traslado. Imágenes del traslado, de los presos. Esto entiendo que llevaban cámaras, ¿cómo se llama? Como... corporales, claro. Sí, una cosa así. Me pone nerviosa un poco porque esto no lo habíamos visto nunca. Y son procedimientos que se realizan siempre. Una querida fuente participante ilustre de este panel me dice eso, que todos los procedimientos de gendarmería son así, efectivamente así. Los reos sentados, esposados. La diferencia, claro, no es una copia Bukele, sino que la diferencia es que... La imagen. La imagen. Claro, que lo estamos viendo, además. Lo estamos viendo. Sí, y yo creo que eso es bien impresionante. Bueno, pero... efectivamente yo creo que no había un tiempo de ir decantando cada una de las reformas y cada uno de los logros legislativos que ha habido, y creo que eso es necesario hacerlo de cara a la ciudadanía, porque si no se entiende nada. O sea, se entiende que se están haciendo un cúmulo de cosas y nos quedamos en la pelea entre el ministro A y el ministro B. Y yo creo que eso le hace mal al gobierno en términos de ir visibilizando los avances que ha tenido. Porque hay avances que efectivamente son para el país y creo que efectivamente no había una oportunidad de transmitir eso bien. Y creo que ahí está teniendo un error táctico en términos de la estrategia de posicionamiento, teniendo argumentos para posicionarse bien. ¿Tú, Francesca, estás de acuerdo con eso? ¿Tienen argumentos para posicionarse bien? Yo creo que sí. Yo creo que sí han logrado avances que son importantes. Más allá, obviamente, de que me gusta más o menos de la reforma, que podemos tener todas las diferencias del mundo, y me parece bueno tenerlas, de hecho. Creo que sí ha tenido avances importantes. Pero creo que muchas medidas, de alguna manera, si no se explican, pueden ser incluso contradictorias. Y me voy a tratar de explicar desde el punto de vista de una persona que no está metida en política, pero escucha finalmente estas titulares que vienen desde los medios de comunicación o de las redes sociales. Por ejemplo, como una mega reforma baja el impuesto, y voy a ir a la caricatura absoluta, a los súper ricos, pero de alguna manera él me dice que el gobierno no tiene plata y no puede financiar el MEPCO. Entonces, de alguna manera, eso requiere una explicación. No estoy diciendo per se que ambas medidas son malas, que de hecho creo que son buenas, ambas. Pero requiere de una explicación un poco mayor. Y ahí siento que como lo dijo la alcaldesa, que de alguna manera esta mayoría parlamentaria relativa, numérica, cuantitativa, no cualitativa, hace que de alguna manera las explicaciones no vayan más allá. Y eso creo que son súper relevantes las explicaciones. Creo que la gente tiene que entender por qué está pasando lo que está pasando con la bencina. Creo que tiene que entender por qué vamos a bajar el impuesto corporativo. Porque efectivamente son medidas que en el fondo no son tan contradictorias, pero a priori me parecen incluso opuestas. Y ahí siento que si bien el gobierno ha tenido avances, creo que son importantes, son sustantivos, no son medidas menores. Recién la alcaldesa hacía mención de aquello, particularmente en materia fiscal, en materia tributaria. De alguna manera esos avances no se entienden. El mismo veto, los mismos 3 vetos, tampoco se entendieron en la ciudadanía. El mismo hecho de lo de las pymes, del pago a 30 días, todo el mundo pensó que el presidente estaba vetando el pago a 30 días, y no estaba vetando el pago a 30 días, estaba vetando básicamente que se pueda hacer negociaciones para pagar después de 30 días. Y esas fallas comunicacionales creo que van a terminar
haciendo un hoyo en la opinión pública con respecto a los avances que sí ha tenido el gobierno. Ustedes saben perfectamente que yo no era de mi opción José Antonio Kast, pero yo apoyé fuertemente a Evelyn Matei, pero siento que ahí tiene un punto importante desde el punto de vista de que los goles no los cacarean y aquellas cosas que parecen a priori nocivas, como son la palabra veto, que recordemos es una herramienta constitucional que existe y no es el primer gobierno ni el último que la va a usar, tenían una explicación que yo creo que era mucho más lógica de lo negativa que puede ser la palabra para la opinión pública de que el gobierno esté vetando cosas que salieron del Congreso, que se metieron en el Congreso un proyecto que originalmente era del gobierno. Claro, por dos conceptos, Ana Luz. Primero, porque no lo necesita. O sea, hay quienes dicen que no necesita explicar las cosas al gobierno porque pasa máquina, porque tiene las mayorías, porque puede hacer lo que quiere hacer, digamos. Y lo segundo es porque, claro, todas son cosas que ya fueron anunciadas y que por lo tanto, de alguna manera, refrendar una cuestión que puede ser impopular. Te pongo un ejemplo, que el gobierno no apoye el proyecto de decretar feriado el 17 de septiembre. Pero mira, a ver, yo creo que son cosas distintas. Una es, por ejemplo, lo que acaba de plantear acá, que dice, oye, se debería haber dicho que, no sé, las mismas pymes, por ejemplo, en el caso que tú estás planteando, reclaman que los pagos son superiores a 40 días y lo que se quiere mantener es que sean a 30. Eso que es tan básico y tan simple debiese salir explicándose de esa manera. Entonces, creo que el tema de la comunicación es un tema importante, más allá de que cuenten o no con las mayorías. Porque esto, o sea, yo creo que cada gobierno lo que quiere es pasarle la posta al siguiente gobierno que sea desde su misma sintonía política o que sea relativamente cercano. Entonces, hoy día es trabajar para el país, pero también es trabajar para hacer una gestión que permita dar una continuidad política a un proyecto político. O sea, aquí lo hemos hablado muchas veces, no podemos seguir con políticas de gobierno que se empiezan a cambiar cada 4 años porque eso no da estabilidad al país. Que sean políticas de Estado. Exactamente, uno de los elementos importantes de esta mega reforma, que yo también comparto que se ha explicado poco, tiene que ver con una política de Estado. Es una política a largo plazo. Hay cosas que no van a cambiar sustantivamente los elementos económicos y el desarrollo económico de nuestro país en los próximos 3 meses o en el próximo año. Hay cosas que tienen que ver con elementos fundantes. Los temas que tienen que ver con por ejemplo, con la producción, con la extracción productiva del cobre, con el tema de las energías renovables, con la transición energética. ¿Qué va a hacer el país en términos de una política energética? Eso no es un planteamiento de un día para otro. Lo mismo hemos en educación. ¿Cuál es el fundamento de la educación que estamos pensando? Hoy día el gobierno tenía un foco importante en educación en términos de la gestión, que me parece bien. Y eso significa, ¿por qué es importante el tema de la gestión? Porque hace no muchos años atrás, 4, 8 años atrás, 10 años atrás, que es poco en términos de educación, se establecieron reformas estructurales. Se crearon, por ejemplo, centros de formación técnica estatales. Se cambió el sistema de admisión escolar. Se cambió la dependencia de los establecimientos educacionales desde los municipios hacia los servicios locales. Esos son cambios estructurales que requieren, y estamos en un proceso de implementación. Entonces, el gobierno lo que tiene que explicar es que hoy día, por ejemplo, el foco es gestión en el ámbito educacional, porque implementar estas mega reformas educativas que se hicieron, hoy día están colapsando en el sistema. Están colapsando porque es obvio, porque son grandes reformas. Implementar estas reformas no es fácil. Pero eso no significa que hoy día el gobierno tenga que empezar a transmitir cuál es el concepto, cuál es el valor que tiene, por ejemplo, en términos de la educación. Se está discutiendo hoy día, por ejemplo, ANIT, que salió ayer, por ejemplo, todo el tema de las humanidades, que respecto a los recursos de investigación, ANIT estaba disminuyendo el tema, el porcentaje respecto a la inversión en humanidades, y se está focalizando en ciencia, tecnología, innovación, inteligencia artificial, cambio climático, ingeniería y astronomía. Pero es relevante que no abramos hoy día una discusión, por ejemplo, de por qué no se está abordando el tema de las humanidades. Ese es un tema importante. Claro. Entonces, creo que hay temas que el gobierno tiene que tomar más allá de la acción, o sea, que tiene que ver con el concepto país que tiene hoy día la derecha que está gobernando. Y eso es importante si quiere transmitir e ir más allá de un solo gobierno con la propuesta política de la derecha. ¿Y desde la oposición, Karina Delfino? Sí.
Yo quería decir algunas cosas respecto primero a lo de la mega reforma. Yo creo que pueden haber problemas comunicacionales del gobierno, pero yo también creo que hay instituciones que, de hecho, fueron creadas en gobiernos no nuestros, digamos, en el gobierno de Sebastián Piñera, como el Consejo Fiscal Autónomo, que pone alertas sobre la mega reforma. Entonces, yo diría, no es solamente un problema comunicacional, sino que también es un problema de sacar adelante, creo yo, a toda costa, una reforma donde se han puesto alertas respecto a la recaudación fiscal y el problema que va a tener Chile, ya teniendo problemas en sus finanzas hoy día, en el futuro, a propósito de una menor recaudación. Entonces, yo primero diría que las alertas se han puesto también de instituciones que son serias y que en realidad... Y lo que yo creo que también ha dejado esta mega reforma es que hay que considerarla en el debate de las políticas públicas y que efectivamente puede eso generar, a propósito de que las personas también preguntan cuál es el efecto en sus propias vidas, puede generar un recorte en alguno de los programas a propósito de la discusión de la ley de presupuesto que viene ahora y que eso efectivamente afecta a los vecinos y vecinas de nuestras comunas. Lo segundo que creo que dice mucho del gobierno, que efectivamente la primera reforma que ingresa a discusión en el Congreso sea la reforma económica. ¿Y por qué lo digo? Porque eso pone prioridades, evidentemente. O sea, y que bueno, hace una autocrítica bien profunda el expresidente Boric a propósito de su propio gobierno y precisamente de estos primeros 6 meses que todo el mundo dice que son los importantes, digamos, cuando empieza un gobierno y donde uno pone las prioridades. Y a propósito de otros temas, lo hace el expresidente Boric, pero lo digo a propósito del gobierno del presidente Kast, porque en estos primeros 6 meses él decide, él y su gobierno, digamos, que es lo primero a discutir sea esta mega reforma tributaria, que sí o sí se va a dejar de recaudar cerca de 5.000 millones de dólares, y tiene varios aspectos, digamos, bien controversiales. Entonces yo diría, eso dice mucho, y a propósito de eso, y a propósito de la siguiente que anuncia el presidente de la República, que es esta reforma o esta serie de reformas o esta acción en realidad en función de la agenda de seguridad y el combate, la ACOT del crimen organizado, a mí me pasa con esto es que yo creo que las personas efectivamente, gran parte de su votación y apoyo al presidente Kast fue por los temas de seguridad. En particular, en el caso del gobierno del presidente Boric se aprobaron más de 60 leyes en materia de seguridad. Me pasa con esta agenda contra el crimen organizado y los temas de seguridad, de que también tiene una importante tramitación legislativa. Sin embargo, lo que las personas quieren es que sus vidas se solucionen en lo cotidiano. Y acá yo echo de menos toda la parte preventiva. Lo hemos dicho varias veces o yo lo he dicho varias veces en esta mesa, más bien dicho, y quería decir algunas cifras que nosotros tenemos en un programa en Quinta Normal que lo financia el Estado, que es el programa Lazo. El programa Lazo el año 2025 reportó cifras que son bien exitosas. El 98% de los jóvenes no registró nuevo arresto durante su participación en ello y en el programa, mientras que el 95% de los jóvenes que ingresaron al programa Lazo mantuvo su arraigo familiar viviendo en sus hogares. Y también hay un avance importante en reinserción, logrando que casi el 80% de los jóvenes que se encuentran estudiando volvieron a estudiar o trabajar al finalizar la etapa de Lazo. Entonces, efectivamente hay programas que yo creo que son efectivos por parte del Estado, que yo echo de menos en esta agenda que se ponga el foco en la prevención. Yo creo que hace tiempo que estamos trasladando esta discusión al ámbito legislativo, que está bien hacer algunos ajustes. Sin embargo, lo que cambia trayectorias, y no tengo ninguna duda, son los niños, niñas y jóvenes, son materia de prevención. Eso es que vuelvan a estudiar, que ingresen a trabajar en el caso de los mayores de 18 años, que vivan con su familia o con algún vínculo seguro que tengan, que no estén en las plazas. O sea, yo creo que toda esa como política pública, que además requiere muchos recursos, debiera estar enfocado hacia allá. Y es nuestra crítica, yo diría, también por parte de un sector de alcaldes y alcaldesas que vemos esto en lo cotidiano y que más allá de la discusión legislativa, creo que debe tener también una expresión territorial y en materia nuestra tiene que ser enfocado en lo preventivo. Vamos a hacer una pausa en el programa con esta conversación, en este panel especial de mujeres que tenemos el día de hoy, junto a Karina Delfino, Francesca Parodi y Ana Luz Durán. ¿Podemos tocar crítica y autocrítica en el segundo bloque, no? Por supuesto. Porque Evelyn Matei Yo. Está encendida. Y porque quiero preguntarle a Karina Delfino si ella también siente que Carolina Toa llegó a salvar los muebles en el gobierno de Gabriel Boric. Cosas para el segundo bloque. Parto contigo, Karina. El debate que se ha dado después de la presentación del libro de Tironi con las palabras del expresidente Gabriel Boric,
En sentido de que se había equivocado en la conformación del gabinete, del primer gabinete. Y con su declaración de que Carolina todavía de alguna manera ha llegado a rescatar los muebles, que es una expresión tan chilena, ¿no? ¿Qué te parecieron? ¿Estuviste? No estuve. No, ¿te invitaron? No me invitaron. ¡Ah, ya! Más sabrosa la opinión de Carolina Delfino contigo. Habla desde la herida. Bueno. Esto es lo que tengo que opinar yo. Opina con libertad. No, yo primero quiero destacar la intervención del expresidente Boric, porque es difícil hacer una autocrítica, sobre todo cuando estamos en presencia de un gobierno que no es de la pinta, digamos, del sector político del expresidente Boric, de nuestro sector, y yo lo quiero valorar porque él parte diciendo algunas cosas que se fallaron, y además yo creo que también hace una invitación, lo hice al inicio, este libro es una provocación en el mejor de los términos, digamos, una provocación a pensar como a la izquierda, una provocación, como dice él, como del diálogo, de la conversación, de no agotar esto. De hecho, él cuenta al inicio así como, bueno, mis amigos dicen que para qué vamos a ir a un nuevo lanzamiento de libro que una vez más nos critican, pero él dice, estoy aquí precisamente por esa provocación y porque es necesario para la izquierda siempre seguir reflexionando. Y yo quiero partir de ese piso porque él además dice algo así, digamos, lo estoy parafraseando, pero la derrota que tuvimos fue tan profunda que hay que hacer como un análisis respecto a esto. Y efectivamente lo que hoy día estamos viviendo, a propósito de mi primera intervención, se debe principalmente a que vivimos una derrota muy, muy, muy profunda en diciembre del año pasado. Y que ya veníamos viviendo de antes. O sea, yo siempre lo digo, esto partió en la municipal, con los alcaldes, alcaldesas, los gobernadores, los concejales, el plebiscito, toda la razón. Tampoco con el gobierno, o sea, cuando gana el presidente Boric, él gana, pero tampoco es que se hayan generado mayorías parlamentarias que hayan permitido sacar adelante su programa, que tal cual, digamos, como hoy día lo estamos viendo con el presidente Kast. Entonces, ya estaba en disputa. Y luego, claro, los plebiscitos y la elección municipal, y luego yo creo que ya la derrota más profunda es la parlamentaria y la presidencial. Y yo creo que es sano para la izquierda hacer esos procesos reflexivos porque necesitamos hacerlo. O sea, yo creo que necesitamos no agotar esta discusión profunda respecto a lo que nos ha pasado. Y yo, bueno, también lo mencionaba en los medios, pero es primera vez que el presidente de la República públicamente hace mención a precisamente la contingencia, digamos, porque más bien en los foros internacionales lo ha hecho sobre la democracia y sobre lo que está pasando en el mundo y no necesariamente sobre el propio Chile. Dicho eso, yo creo que efectivamente hubo un problema bastante grande durante el primer periodo del presidente Boric. Efectivamente creo que fue un error haber puesto a la ministra del Interior, Siche, en al inicio del gobierno, sin experiencia política, cometió yo creo errores que costaron bien caros, digamos, como su ida al sur y bueno, sus menciones sobre el tema de las personas expulsadas que se habían devuelto. Entonces, yo creo que la ministra, además la primera ministra del Interior y la ministra del Interior, que es una institución tan importante, de haber, como yo creo, no tomado en serio algunos temas tan importantes, le jugó caro al gobierno, lamentablemente. Y lo otro es que no haber enfocado, obviamente, reformas que son fundamentales. O sea, que la reforma tributaria se haya rechazado sin oportunidad de volver a discutir al menos en un año y que después no se discutió más, efectivamente fue un error. O sea, que lo dice, de hecho, en su libro el ex ministro Marcel. O sea, en el fondo no haber llegado tampoco en esa mayoría para poder haber cambiado las reglas del juego, como lo hemos visto ahora también, pues si para sacar adelante un programa de gobierno necesitas recursos. O en este caso el presidente José Antonio Kast, lo que hace él es poner en foco de su reforma, digamos, generar más empleo, pero hay un foco, y el foco en el caso del expresidente Boric era generar más recursos para hacer reformas profundas, etcétera. Yo creo que es positivo lo que provoca, a propósito de la provocación que hice él al inicio, este libro, pero además su intervención. Yo creo que hace bien que él la parta, porque también da un punto de inicio también para no agotar esta discusión y cómo seguimos. Quiero llegar a Francesca Parodi con Evelyn Matei, así que comenta los dichos. Ana Luz Durán. Mira las instrucciones. Ahora, instrucciones. Sí, dale. No, mira, a veces uno... La moderadora. No habíamos quedado en eso. Muy breve. Mira, a veces uno se le olvida
lo que pasó, ¿no? Cuando asumió el presidente Boric, que venía con esta perspectiva de los nuevos modelos y de desarrollo. Con este modelo de desarrollo de los... No sé qué hago más mío, Ana Luz, porque estamos entre el plan del Cancerbero y los 40 o 50 milímetros que van a caer terrible. En Santiago por el... La televisión. Foco, Ana Luz. El presidente Boric tenía un foco importante en el desarrollo, promoción, sobre todo lo que se llamaba los derechos sociales, y veníamos de una tensión entre dar la oportunidad como a las nuevas generaciones, al nuevo modelo, y eso fue lo que primó al inicio del gobierno del presidente Boric. Y hoy día, en esta reflexión que hace, yo creo que es una reflexión muy importante en términos de cuál va a ser más bien su posicionamiento político en el mediano y corto plazo y cuál va a ser el rol que va a asumir en términos de liderar o no la oposición. ¿Ya? Hemos visto la expresidenta Bachelet, en su momento el expresidente Lagos, que adoptaron una posición política porque son actores políticos, y yo creo que esta reflexión que está haciendo está sentando las bases de cuál va a ser su rol en este periodo, podríamos decir, de cara a los próximos 3 años, liderando o no la fuerza de la centroizquierda. Yo creo que eso es importante, y creo que hacerlo desde una reflexión desde los errores creo que es muy acertado. De decir, me equivoqué en todo esto y ahora vamos a avanzar de esta manera, eso le da una posición también de estadista. Yo creo que eso es parte de la estrategia política que se está desarrollando. Así que yo creo que fue acertado lo que hizo. Uh-huh. Francesca. Uy, perdón. Francesca Barodi. Muy breve, es chiquitito. Solamente destacar también que él hace un reconocimiento del expresidente Boric a un continuo de generaciones, que yo creo que es interesante. A propósito, dice que ya como no más esta caricatura del Frente Amplio que viene como a cambiarlo todo y que inicia la historia con nosotros, reconocer como, de hecho nombra a algunas personas de la generación de Gasmuri, etcétera, de Álvaro Elizalde, Carolina Toá, las nombra, y nosotros, digamos, que bueno, ellos, nosotros de esta generación, digo. Francesca, solo para provocarte, hay gente que cree que la principal oposición al gobierno de José Antonio Kast es Evelyn Matei. Y que Evelyn Matei de alguna manera se erija a sí misma como la salvadora de Chile, vamos. Me motiva a preguntarte, ¿qué te ha parecido la actuación de la ex candidata? ¿Puedo hacer brevemente una mención con respecto al presidente Boric? Pero que no aplaque, que no aplaque tu discurso. No. Primero, yo le reconozco al presidente Gabriel Boric el rol. Y también, de alguna manera, enfrentarse muchas veces a los sectores más revolucionarios de su propio gobierno. Eso se lo reconozco. Creo que el error, me parece bien la autocrítica, creo que hay poca autocrítica, y creo que desde la derrota se sale mucho mejor para construir que realmente desde la victoria. Yo creo que ahí también, digamos, el oficialismo hoy día tiene un problema, desde el punto de vista de qué tan oficialismo somos, qué tan parte del gobierno somos. Así que ahora, lo que sí creo que se queda corto con la autocrítica, que no creo que haya sido únicamente una falta de experiencia política. Creo que hubo un exceso de confianza en el proceso constitucional que llevó el inmovilismo al gobierno del presidente Boric, por lo menos el primer año. Y de alguna manera ahí también eso, aparte obviamente de la reforma de Marcel. Con respecto a Evelyn Matei, yo puedo tener diferencias con el plan de seguridad del presidente Kast. ¿Que las tienes, no? Las tengo, particularmente en el rol de los militares. Que yo creo muy complejo el tema de los militares en la calle. Porque están hechos, formados, y esto no los hace ni mejores ni peores, para otra cosa. Un carabinero, cuando ve a un delincuente, lo quiere poner a mano de la justicia. Un militar está formado porque es un enemigo, no es un delincuente. Y eso tiene un tratamiento absolutamente diferente. Y yo tengo ahí diferencias importantes con el tema de los militares. Pero más allá que si los tenga o no los tenga, creo que finalmente, más allá de si nos gusta más o nos gusta menos el presidente Kast, yo creo que no hay nadie en el país, ni siquiera la oposición, ni la izquierda, ni los alcaldes de izquierda, que quieren que el país le vaya mal en temas de seguridad. O sea, independiente que el gol lo marque la derecha o lo marque la izquierda. Eso yo creo que es un sentido país, que va mucho más allá, obviamente, porque puedo tener diferencias, por ejemplo, con la izquierda, que me digan, no, es que esta reforma económica no me gusta porque va contra mis principios, pero creo que nadie puede ir contra los principios de la seguridad, independiente de cuáles sean los mecanismos para alcanzar esa seguridad. Entonces me parece que a priori llegar y criticar a Evelyn Matei, que yo la apoyé,
y la apoyé con fuerza, y para mí fue un dolor bastante grande el hecho de que hayamos quedado quintos, porque quedamos quintos en esa elección. No nos olvidemos de eso. Y digo quedamos porque yo también quedé quinta en esa elección. Nadie se olvidar porque los republicanos lo recuerdan a cada rato. No, y nosotros también somos autoflagelantes y también lo hacemos. Pero fue rudo. Quedar quinta en una elección, creo que hablar en contra a priori de un tema de seguridad me parece complejo y me parece que no se está poniendo en los zapatos del problema que tenemos con respecto a los temas de seguridad. Y después hacer una mención, y aquí voy a ser un poco más crítica todavía, con respecto al señor Bukele. Yo le quiero decir al señor Evelyn Matei que Bukele ha sido siempre una persona que se ha movido al margen de la democracia. No ahora, no mañana. Exacto. Ella, en su programa presidencial, nombró a Bukele como ejemplo de la construcción de cárceles en El Salvador. Entonces, o piensas que es un dictador y lo criticas siempre, o no lo usas solamente cuando te conviene. Así que soy especialmente crítica con lo que hizo Evelyn Matei. Creo que en temas de seguridad no se juega, se suma, no se resta. Y aparte, solamente para coronar un poco la crítica, primero, no se critica en temas de seguridad, se construye. Segundo, Bukele ha sido siempre un dictador, no las últimas 3 semanas. Y tercero, ella tuvo un asesor de Bukele en temas de seguridad. Así que no nos olvidemos de eso y no utilicemos el argumento fácil para poder, en este caso, hacer una crítica que me parece absolutamente poco constructiva en un tema donde yo creo que deberíamos tener una sola voz y estar de acuerdo. Independiente que las medidas que podamos enfocar, ya hice la mención a lo que yo creo que no está bien de la reforma, que es el tema de los militares, y quizás otras cosas también, pero hagamos aquí una gran voz y no generemos 20 voces diferentes, que yo creo que, por cierto, hoy día nos representa en este caso, Chile Vamos. Yo quiero decir una cosa que es bien, que es un dato que a mí siempre me salta a la cabeza, que es como esta falsa tensión como entre la eficacia en términos de seguridad y la legitimidad democrática. No nos olvidemos que en distintas encuestas que se le hace a los chilenos, en algunas 40 y en algunas sobre el 50% de los chilenos, e incluso en algunas 60 o más, está dispuesto a tener limitación de sus derechos políticos, que es gravísimo, por mayor seguridad. Entonces, no nos perdamos, esto no es una tensión entre la legitimidad democrática y la eficacia en seguridad. Lo que tenemos que proteger a todas luces es el valor que siempre ha habido en nuestro Chile democrático por los valores democráticos. Y con eso no se juega. O sea, si nosotros logramos como país dar mayor seguridad a los ciudadanos, la valorización de la democracia no debería venir a la baja. Y los chilenos deberíamos entender que ese es un valor primordial. ¿Por qué? Porque muchas veces este tema de seguridad se tensa o se piensa que pertenece a determinados sectores políticos y eso es un error, porque este es un problema país. Y de esa manera tenemos que sumar todo. Estoy súper democrático. Sí. No estás de moderadora, digamos. Karina Delfino. Sí. Lo primero, que efectivamente creo que la agenda de seguridad tiene que ser una agenda transversal. O sea, esto de aprobar 1 o 2 votos yo creo que no resiste en el Congreso. Y además creo que efectivamente es una situación que debemos abordar y principalmente porque es el problema que más afecta a los chilenos y chilenas, según distintas mediciones, junto con los temas económicos. En segundo lugar, igual hacer un llamado a la seriedad en el momento de hablar sobre datos sobre la mesa, porque al momento de hacer el anuncio de esta agenda del presidente de la República, da algunos datos que no son del todo veraces. Y creo que para hablar en esta materia también es importante reconocer lo que se ha hecho. Y en esto, bueno, el ministro Raúl dice vamos a tomar, digamos, el plan del gobierno del presidente Boric, precisamente porque estas son materias de Estado. Entonces yo creo que como son materias de Estado, lo que se hace bien hay que continuarlo, lo que hay que cambiar hay que cambiarlo, y que en el fondo lo que hay que profundizar hay que hacerlo. Entonces, si ya ha habido una baja porque el pic de homicidios fue entre el año 2021-2022, y si ya ha habido una baja en los homicidios, una tendencia a la baja en los homicidios, es una política que hay que seguir y enfocar, yo creo que principalmente el problema que nosotros también tenemos en Quinta Normal con los delitos más violentos, y que es ahí donde precisamente las cifras se
es imprecisa la que otorga el presidente de la República en la cadena. Y en segundo lugar, de todas maneras, quería mencionar un proyecto que nosotros tenemos con Maipú y con Renca, que también lo he mencionado en este panel, que es un proyecto que se financia con recursos internacionales, y lo quería mencionar porque estamos utilizando una metodología sueca, y precisamente las suecas, con las cuales hemos hecho la alianza, Freichuset, están en Chile ahora. Entonces han estado trabajando con nuestros equipos y pone en el centro precisamente los temas de prevención de niñeces y juventudes, y en este caso en Quinta Normal se va a construir el primer centro juvenil, precisamente con una oferta abierta, pública, financiada con distintos recursos, para que los jóvenes, tengan el interés de ir a ese centro y no en la calle, digamos. Ese es como el objetivo. Y por otro lado, además, tenemos una biblioteca municipal que, más allá de la biblioteca, y lo hemos hablado harto con los vecinos del sector, porque es un sector complejo en Quinta Normal, se ha transformado en un lugar seguro. Después de que los niños salen de clase, van a esa biblioteca donde los cuidan, los y las cuidan en realidad, vecinos, voluntarios, funcionarios municipales, y que es un lugar bien interesante que estamos generando. Eso a propósito de también tener esta otra mirada, porque yo no digo que todo sea prevención, evidentemente que hay que fortalecer la persecución penal, hay que fortalecer la inteligencia de las policías, hay que hablar de distribución policial. Yo creo que también hay que poner el foco allí donde se están poniendo las policías, qué están haciendo las policías, pero por otro lado creo que también es importante tener estas experiencias, buenas experiencias, principalmente en niños y en jóvenes. Y a propósito que si bien los jóvenes no son quienes mayormente delinquen, sí cada vez tienen una participación más preponderante en los delitos violentos. Y yo creo que eso hay que mirarlo con atención para precisamente cortar esas carreras delictuales. Karina pone un tema sobre sobre cómo lo hace ella a nivel local. Solo una cosa. Perdón, eso muera ahora. Para 3 veces el reloj antes de meter esta cuña. Okay. No, porque si no me he alcanzado. Ya, dale. Si me diste instrucciones, dale. No, Aldo Chapacase. Vale, ¿Sí o no? Dele. Ya. No, la bajada a nivel local, porque desde el mundo de la gestión política, el trabajo entre los incentivos colectivos y los incentivos selectivos es muy importante, porque aquí todo lo que hemos visto, la mega reforma, lo que hemos estado discutiendo acá, está dentro de estos incentivos colectivos. El punto es cómo se articula, como lo plantea Karina, con la dimensión local para llegar a los incentivos selectivos, que es donde está el ciudadano, o sea, cómo me llega a mí. Y yo creo que esa bajada es muy importante, la coordinación que se requiere con ustedes, con los alcaldes, y me alegro de lo que estás planteando tú acá. Como es un panel femenino, vamos a terminar. Está hablando el presidente Kast en Talca, en este plan cancerbero. Vamos a tener más informaciones a las 10 de la mañana. A este panel femenino quiere decirlo que hay... una efeméride. Pero una bandera que denota el paso del tiempo. Lo lamento muchachas. Pero hace 25 años, las hermanas Muñoz, más conocida como las Ketchup, pónganse los fonos, presentaba una canción que era una respuesta a Macarena. Karina se ríe. ¿Hace 25 años ya? 25 años han pasado, Francesca. De las Ketchup. Tú bailaste a Sergio, ¿Quieres que nos pongamos a bailar, Aldo Chapacase? No, pero es que solo quería hacer un recuerdo. Las tres bailaron en la Sergio, ¿no? Yo quiero que cantemos el coro. Digo que era todo chamullado. No. Todo chamullado, pero acá la tengo la letra, mira. Sergé. Dejé. Dejé tú dejé ver ese viunouva, Majavi and the boogie and the VP. Rígido. Pero ¿sabes qué? A mí me alegró tanto que salieran las Ketchup a cantar a Sergio, porque se acababa por fin el imperio de la Macarena, que me tenía chato, digamos. Pero no se acabó, no funcionó tanto. No se acabó. Yo no sé si perdura tanto en el tiempo a Sergio. Al menos hagamos un intento, digamos. No, pero las generaciones más jóvenes, por ejemplo, ¿tú crees que conocen a Sergio? ¿Sí? No sé, pregunto. A ver, te quiero poner... Convencida respuesta. Cuando España, campeón del mundo, ganó uno de los partidos, no tocaron, la Macarena es una cuestión ya que los gringos adoptaron, pero tocaron a Sergio. Y los Sergio son cordobeses y todo el cuento, y estaban muy emocionados los jugadores. Y es una canción típicamente femenina, es súper femenina, ¿no? Pero han pasado 25 años, a eso quiero ir básicamente. Y la baila, y la canta, y la canción. Ana Luz Durán, Francesca Parodi, Karina Delfino, muchísimas gracias por el debate de esta mañana. Muchas gracias. Esto fue País ADN, con Aldo Chiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.